Mi esposa me engañó con mi hermanastro y quedó embarazada, así que cuando le pedí una prueba de paternidad, abortó al bebé. Entonces le conté todo a sus padres, quienes después la desheredaron. Tengo 34 años y he estado casado con mi esposa de 29 años durante 2 años. Nuestra relación ha sido bastante normal, nos conocimos en un evento de trabajo hace muchos años. Fuimos amigos durante un par de años antes de darnos cuenta de que ambos teníamos sentimientos el uno por el otro y comenzamos a salir. Salimos durante 3 años antes de que le pidiera matrimonio, así que hemos estado juntos por casi 6 años. Nunca tuvimos realmente complicaciones ni durante la etapa de noviazgo ni después de casarnos. Ella es hermosa, inteligente y una gran compañera para mí. He intentado hacer todo lo posible por ser un buen esposo para ella y hemos sido felices juntos. Hace alrededor de 6 meses mi hermanastro Darren de 28 años fue despedido de su trabajo. En lugar de buscar otro empleo decidió tomarse un tiempo para viajar y encontrarse a sí mismo. Darren siempre ha sido algo impredecible y espontáneo. A mi papá y a su mamá les costó mucho convencerlo siquiera de ir a la universidad y obtener un título. Siempre tiene ideas locas de las que hay que hacerlo entrar en razón. Pero ser despedido de su trabajo por estar intoxicado durante una reunión laboral es algo grave. A pesar de su historial decidió dejar de beber y aunque yo tenía miedo de que esto fuera solo otra cosa que empezaría y abandonaría a mitad de camino, intenté ser solidario por el bien de mi padre. Mis padres se divorciaron cuando yo era niño y mi papá se casó con la mamá de Darren cuando yo era adolescente. Así que cuando me preguntó si podía quedarse en mi casa por unas semanas porque quería explorar Nueva York, realmente no sabía cómo decir que no, estaba escéptico y no muy dispuesto a hacerlo. Pero mi papá y mi madrastra me pidieron que lo dejara quedarse y no pude negarme. Le pregunté a mi esposa y ella dijo que estaba bien con eso, así que cedí a regañadientes. Vino a vivir con nosotros hace 2 meses. Dejé claro que no podía traer a nadie al departamento y que aunque podía salir y volver cuando quisiera no debía interrumpir nuestro sueño en absoluto. Sorprendentemente estuvo de acuerdo con todas mis reglas durante los primeros días. Se quedaba fuera casi toda la noche e incluso lo vi llegar tan tarde como a las 7 de la mañana mientras yo ya estaba despierto y preparándome para ir al trabajo. Aparte de eso fue bastante amable. Cenaba conmigo y con mi esposa en casa e incluso cocinó para nosotros algunas veces. Me llevé una grata sorpresa, este no era el Darren que había conocido toda mi vida. Mi esposa y yo habíamos planeado un viaje de fin de semana a Las Vegas el segundo fin de semana desde que él estaba allí, ya que yo tenía algo de trabajo allá. Le dijimos a Darren que cuidara el lugar hasta que regresáramos. Todo estaba decidido, pero en el último momento mi esposa contrajo una fuerte gripe estomacal. Eso fue la noche del jueves y se suponía que saldríamos a la mañana siguiente. Ambos estábamos muy molestos, pero aún así pensamos que ella iría si se sentía un poco mejor por la mañana. Lamentablemente solo parecía empeorar y para cuando debíamos salir estaba demasiado enferma para ir. Intenté reprogramar mi asunto de trabajo y posponer nuestro viaje, pero fue demasiado a último momento y tuve que ir. Me sentí fatal por dejarla en ese estado, pero sabía que al menos Darren estaría allí en caso de que su salud empeorara. Él prometió quedarse en casa y prepararle comidas caseras también. Prometí volver el sábado por la mañana lo más temprano posible y me fui. Mirando atrás no puedo creer que no viera lo que iba a pasar, así que fui a Las Vegas solo. Regresé al día siguiente y vi que mi esposa se sentía mejor, no pensé mucho en ello. Pero después de ese fin de semana noté que Darren estaba en casa con más frecuencia que antes solía salir todos los días, pero durante varios días seguidos no salió. Le pregunté si todo estaba bien y simplemente se encogió de hombros diciendo que solo estaba tratando de conservar sus ahorros. No pensé mucho en ello. Pero luego comencé a notar otras cosas que empezaron a llamarme la atención. Regresé del trabajo un día y vi que mi esposa ya estaba en casa. Aparentemente había tomado medio día libre porque le dolía la cabeza y se le olvidó decírmelo. En otra ocasión yo llegué temprano del trabajo y Darren y mi esposa entraron juntos a la casa. Supuestamente se habían encontrado afuera del edificio. Esto podría haber sido una coincidencia. Pero tuve una mala sensación. Nunca había dudado de la fidelidad de mi esposa y aunque Darren era una persona desordenada no pensé que pudiera hacer algo tan horrible como eso, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Sabía que no podía acusarlos de algo sin fundamento, no solo no tenía pruebas sino que causaría una cantidad enorme de caos en mi familia con la que simplemente no quería lidiar. Así que hice lo más sencillo posible, le pregunté a Darren cuánto tiempo planeaba quedarse con nosotros. Le dije que había sido genial tenerlo cerca pero que tal vez debería empezar a pensar en sus próximos pasos. Por suerte captó la indirecta y dijo que se mudaría dentro de la semana. Mi esposa estaba en la habitación mientras tenía esta conversación y se quedó completamente callada. No dijo ni una sola palabra. Eso no me gustó. De todos modos Darren se mudó y traté de no pensar en todas mis dudas y enfocarme en mi matrimonio en lugar de imaginar el peor escenario. Una vez que Darren se fue las cosas estuvieron bien y casi comencé a creer que solo estaba siendo paranoico y que nada de eso estaba pasando. Me avergonzaba pensar que mi esposa haría algo así cuando había sido la pareja perfecta para mí todos estos años. Pero entonces algo pasó hace alrededor de 2 semanas. Descubrimos que mi esposa estaba embarazada, de 2 meses para ser exactos. Probablemente ya pueden ver hacia dónde va esto. Hace 2 meses Darren estaba viviendo con nosotros. Sentí un nudo en el estómago. Les daré un poco de contexto. Soy algunos años mayor que mi esposa como ya mencioné.
Yo estaba listo para establecerme y formar mi propia familia para cuando cumplí 30 años. Cuando mi esposa y yo empezamos a salir supe de inmediato que ella era la indicada para mí y quería casarme con ella, pero ella sentía que era demasiado joven para tener hijos y quería esperar algunos años antes de dar ese paso. Apoyé su decisión aunque no era lo que yo quería. Decidimos esperar hasta que ella cumpliera 30 para empezar a intentar tener hijos. Así que siempre usamos protección. Mi esposa no toma pastillas porque su cuerpo reacciona mal al control hormonal de la natalidad. Así que siempre insiste en que seamos extremadamente cuidadosos y yo siempre uso protección. Por supuesto los accidentes pasan, pero no podía quitarme de la cabeza que algo estaba mal. El momento era simplemente perturbador para mí. Ella dijo que quería quedarse con el bebé. Dijo que aunque esto no estaba planeado era algo bueno y que deberíamos estar felices por ello. Yo he querido hijos durante mucho tiempo, así que bajo otras circunstancias estaría en el séptimo cielo. Pero estaba en total agonía. Intenté verme feliz frente a mi esposa, pero no creo haberme sentido nunca peor. No sabía qué hacer, no podía hablar con ninguno de mis amigos al respecto porque no quería que nadie me juzgara. Pero no podía quitarme los pensamientos y sentimientos negativos. Después de alrededor de una semana viviendo en completa agonía me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Tenía que confrontar a mi esposa. Sabía que esto podría tener un impacto desastroso en nuestro matrimonio y que si terminaba estando equivocado, ella podría no perdonarme nunca. Pero no dejaba de pensar en lo peor y la posibilidad de que estuviera embarazada del bebé de mi propio hermanastro era nauseabunda. Fuimos a nuestra primera revisión y nos hicieron algunos análisis de sangre y pruebas. Pero todo lo que yo sentía era una sensación de devastación total. No podía soportarlo. Así que me preparé para lo peor y decidí hablar con ella hace alrededor de una semana durante la cena. Le dije que tenía que hablar con ella de algo muy importante. Ella quiso saber de inmediato. Yo estaba aterrorizado, pero intenté ser lo más directo posible. Le dije que lo sentía por sentirme así, pero le pregunté si realmente el bebé que estaba esperando era mío. Parecía impactada por mi pregunta. Toda su cara se puso roja y comenzó a gritar diciendo que yo era un monstruo por acusarla de algo tan horrible y que siempre me había sido fiel. Me preguntó de dónde venía todo esto y le dije que simplemente era demasiada coincidencia que estuviera embarazada de 2 meses justo después de que habían pasado 2 meses desde que Darren se fue. Esto la enfureció aún más y empezó a gritar todavía más. Pude ver que esto se estaba volviendo feo y traté de hacer todo lo posible para calmarla y lograr que me escuchara. Le expliqué que para mí era doloroso vivir con estas dudas y que ojalá no las tuviera. Le conté las cosas que habían pasado durante la estadía de Darren que me hicieron pensar que algo estaba mal. Ella pareció calmarse un poco y me dijo que entendía que yo tuviera dudas pero que necesitaba confiar en ella y en nuestro matrimonio. Me sentí terrible. Pero le dije que ojalá pudiera borrar estos pensamientos. Que lo había intentado y que si realmente no había nada de qué preocuparse quería una prueba de paternidad. Después de que naciera el bebé, incluso me disculpé con ella y le dije que entendía que esto debía ser difícil para ella. Pero que tenía que estar seguro por mi propia cordura. Obviamente no esperaba que estuviera completamente de acuerdo con esto y que no reaccionara mal. Pero la reacción que tuvo fue una locura. Si antes estaba alterada, la mención de una prueba de paternidad la hizo explotar. Me dijo que yo era cruel y que no podía creer que la hiciera pasar por algo tan humillante por mis pensamientos locos. Traté de mantener la calma, pero honestamente verla tan en contra solo me hizo sentir que mis dudas eran ciertas y empecé a enojarme. Le dije que esto era un ultimátum y que si no aceptaba hacerlo no cree que podamos seguir juntos. Esto pareció calmarla un poco y dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Dormimos en habitaciones separadas esa noche. A la mañana siguiente no nos dijimos ni una palabra y fuimos a trabajar. Pasé todo el día en el trabajo pensando en lo que había pasado e imaginando que el peor escenario era la verdad. El resto de la semana transcurrió de esa manera. Ella volvía tarde en la noche y se negaba a hablar conmigo. Cada vez que intentaba hablar con ella se agitaba mucho, así que dejé de hacerlo. No sabía que solo estaba planeando su siguiente movimiento. El jueves pasado me desperté por la mañana y me di cuenta de que no había vuelto a casa la noche anterior. Le envié varios mensajes pero no respondía. Tenía que ir a trabajar pero estaba tan alterado que no pude continuar y me fui a casa temprano. Pasé horas esperando a que regresara, pero cuando no apareció pasada las 9 y seguía sin responder mis llamadas me preocupé muchísimo por ella. No sabía qué más hacer, así que llamé a su asistente del trabajo para preguntar por ella. Para mi sorpresa me dijeron que había tomado 2 días personales y que no había ido a trabajar. Su asistente parecía sorprendida de que yo no lo supiera. En ese punto estaba extremadamente preocupado y llamé a varias de sus amigas para preguntar si estaba con alguna de ellas. Cuando todas dijeron que no habían sabido nada de ella empecé a imaginar lo peor. Estaba aterrorizado pensando que algo le había pasado o que me había dejado como último recurso. Llamé a mi suegra para preguntar si estaba con ellos. No lo estaba. Pero mi suegra se preocupó mucho al saber que había desaparecido por 2 días. Dijo que intentaría comunicarse con ella y me avisaría si tenía alguna noticia. Decidimos que llamaríamos al 911 si seguía sin aparecer. Pasé la siguiente media hora en pánico absoluto, pero entonces recibí una llamada de mi esposa. Dijo que estaba perfectamente bien y que necesitaba algo de tiempo para arreglar las cosas, y que no tenía que involucrar a su madre ni estresarla sin razón. Sonaba completamente despreocupada e incluso molesta. El hecho de que no mostrara ninguna preocupación por haberme angustiado me enfureció.
Pero me controlé y le pregunté dónde estaba y cuándo volvería. Dijo que volvería a la mañana siguiente y colgó. Me fui a la cama frustrado y extremadamente alterado, incluso pensé en tomarme un tiempo lejos de ella. Sin saber lo que me esperaba, me despertó a la mañana siguiente y parecía inusualmente feliz. Le pregunté dónde había estado el día anterior y dijo que estaba arreglando un problema. Lo que dijo después fue más salvaje de lo que jamás habría imaginado y créanme cuando digo que había pasado semanas pensando en todo lo que podía salir mal. Le pregunté a qué se refería y dijo que este embarazo estaba poniendo dudas estúpidas en mi cabeza y destruyendo nuestro matrimonio, así que decidió salvar nuestro matrimonio y se hizo un aborto. Me miró directamente a los ojos y dijo que ahora no tenía ninguna razón para dudar de su lealtad y que podíamos tener un nuevo comienzo para nuestro matrimonio. Me quedé atónito. Creo que esta es la primera vez en mi vida que he usado realmente esta palabra y que encaja perfectamente. Solo la miré y le pregunté si estaba bromeando y dijo que hablaba completamente en serio y que esperaba que ahora pudiera relajarme y no dejar que las dudas tontas me molestaran más. Ese fue mi punto de quiebre. La miré fijamente unos minutos más, me levanté y me fui. Tenía miedo de sufrir algún tipo de colapso mental si pasaba un segundo más en su presencia. Empezó a seguirme pero le dije que se mantuviera alejada de mí si no quería problemas. Supongo que mi tono fue lo suficientemente serio como para detenerla. Al salir del edificio llamé a mi abogada y le dije que me iba a divorciar de mi esposa y que debía comenzar el papeleo lo antes posible. Le dije que necesitábamos asegurarnos de que no obtuviera ni un centavo de mi dinero y fijamos una reunión para la mañana siguiente. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas pero sabía que tenía que hacer. Llamé a Darren y le pregunté dónde estaba. Dijo que estaba en algún lugar de Atlanta. Le dije que me estaba divorciando de mi esposa y le pedí que no me hiciera perder el tiempo y que simplemente admitiera que se habían acostado juntos. Se quedó en silencio durante unos minutos y solo se disculpó conmigo. Eso fue suficiente para mí. Sabía que no había nada más que hacer. Me registré en un hotel por la noche y me preparé para todo lo que sabía que se venía. A la mañana siguiente me desperté y fui directo con mi abogada y le di todos los detalles, el adulterio, el aborto, todo. Básicamente me dijo que aunque es difícil obtener un divorcio limpio sin pensión alimenticia a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo mutuo, dado que mi esposa tiene un trabajo bien remunerado y claramente ella es la culpable aquí, si teníamos una oportunidad, honestamente ni siquiera me importaba el dinero. Era más una cuestión de principios. Había terminado con esta mujer, no podía creer lo fría que podía ser. Era como si hubiera pasado todos estos años con una desconocida. La persona de la que me enamoré y con la que me casé no sería capaz de hacer algo tan insano. Sé que se acostó con mi hermanastro, pero existía la posibilidad de que estuviera embarazada de mi bebé y ahora no hay forma de saberlo jamás. Después de casi 6 años en esta relación, cambiando mis planes para adaptarme a sus deseos y haciendo todo lo posible por ser un buen esposo, esto fue lo que recibí. Llamé a su asistente y le pregunté si estaba en el trabajo y lo estaba. Le pedí que no le dijera a mi esposa que yo había llamado y mentí diciendo que estaba planeando una sorpresa para ella. Luego fui a casa, empaqué tantas de sus cosas como pude en 3 maletas y las dejé en el pasillo. El siguiente paso fue llamar a un cerrajero y cambiar las cerraduras. No quería verla, no la quería en mi casa y no quería volver a verla. Luego empaqué algunas de mis propias cosas en una bolsa de viaje y regresé a mi hotel porque no quería estar en casa cuando ella regresara. Para cuando todo estuvo hecho eran casi las 5 y estaba exhausto tanto física como mentalmente. En el momento en que llegué al hotel me dejé caer en la cama y me quedé dormido. Me desperté con el teléfono sonando. Era mi esposa por supuesto, pero decidí darle el mismo trato silencioso que ella me dio el día que se hizo el aborto a mis espaldas. Siguió llamándome y había millones de mensajes que no me molesté en leer. En lo que a mí respecta no tenía nada que decirle. Después de casi una hora llamándome sin parar finalmente se detuvo. Pensé que se había rendido. Pero entonces recibí un mensaje de Darren diciendo que ella se había puesto en contacto con él preguntando si yo había hablado con él. Él le dijo que todo había terminado y que yo lo sabía todo. Volvió a disculparse por mensaje, pero no me importó en absoluto. Tampoco le respondí y estuve pensando en qué hacer a continuación. El siguiente paso es donde creo que quizá me excedí un poco, pero estaba destrozado y humillado. No sabía qué más hacer. Así que algo que deberían saber sobre mi esposa es que proviene de una familia sureña muy conservadora. Hacen las cosas de cierta manera allí y la habían presionado para tener hijos desde el momento en que nos casamos. Básicamente durante años. Yo siempre la defendí en cada evento familiar sobre tomarnos nuestro tiempo. Nunca revelé que la única razón por la que no intentábamos tener hijos era porque ella quería esperar. Sabía que si se enteraban de que había engañado y tenido un aborto no sería nada agradable para ella. Así que decidí ser mezquino por una vez en mi vida y llamé a mi suegra. Le expliqué todo con calma y le dije que me estaba divorciando de su hija por violar mi confianza. Sonó horrorizada, no quería creerme. Le dije que Darren ya había admitido la aventura y en cuanto al aborto podía mostrarle la prueba positiva de embarazo y los informes médicos de nuestra primera visita. El resto podía pedírselo a su hija para que se lo explicara. Esperaba una reacción de mi esposa muy pronto y efectivamente no tardó en bombardear mi teléfono. Intenté aguantar, pero cuando se negó a parar después de 1 hora y media de llamadas incesantes finalmente contesté. Su reacción fue la esperada. Estaba más que furiosa y dijo que yo estaba arruinando su vida sin razón y que no tenía dónde quedarse esa noche.
Ignoré sus intentos de provocarme y le dije que era libre de alojarse en cualquier hotel que quisiera y que dejara de molestarme. Le dije que pronto tendría noticias de mi abogada y que a partir de ahora cualquier comunicación se haría a través de nuestros abogados. También le dije que empacaría el resto de sus cosas y las enviaría a donde quisiera. Me dijo que sus padres estaban absolutamente furiosos con ella y que le habían dicho que ya no era bienvenida en su familia y que se despidiera de heredar un solo centavo de ellos. Esto fue bastante inesperado incluso viniendo de mis suegros, esperaba que estuvieran enojados. Pero quizá no que hicieran algo tan drástico, obviamente no le dije nada de esto a mi esposa. Le dije que debería haber pensado en eso antes de actuar a mis espaldas y que lo que hicieran sus padres no era asunto mío. Dijo que yo era inmaduro y mezquino y que no debería haber involucrado a sus padres en nuestros problemas matrimoniales porque ahora su vida estaba arruinada y no tenía a nadie. Le respondí diciendo que no me importaba en absoluto y le colgué. Procedió a enviarme 1000 mensajes llamándome de todo y diciendo que me quitaría hasta el último centavo y me haría arrepentirme. También recibí una llamada de mi suegro. Dijo que estaba avergonzado de su hija y se disculpó conmigo por lo que hizo. Me dijo que estaban cansados de permitirle salirse con la suya y que esperaban que esto le enseñara una lección. Me pidió los informes del aborto, los cuales era más que feliz de compartírselos. Han pasado unas pocas horas desde entonces y mi esposa sigue enviándome mensajes. Estoy pensando en simplemente bloquearla. Pero en algún lugar en el fondo de mi cabeza tengo esa voz insistente que sigue diciéndome que lleve las cosas demasiado lejos y que debería haberlo mantenido entre nosotros dos. No me arrepiento de haberla dejado fuera de mi apartamento y definitivamente no tengo dudas sobre el divorcio. Pero sé qué golpe tan grande es para ella que la corten de sus padres. ¿Soy el idiota por contarles a mis suegros sobre la infidelidad y el aborto de mi esposa? Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que apoyaron lo que hice. Y a quienes compartieron sus propias historias. Me hicieron sentir mucho menos solo de lo que me estaba sintiendo y también me dieron tranquilidad sobre mi reacción. He estado lidiando con el tema del divorcio y no es fácil. Ella se niega a cooperar conmigo y está empeñada en obtener pensión alimenticia. Hemos estado tratando de llegar a un acuerdo entre nuestros abogados y evitar ir a juicio porque todos sabemos lo desastrosos que pueden ser los divorcios. Pero parece que ella se está tomando esto como una ofensa a su ego y no se preocupa exactamente por la practicidad. Estoy extremadamente contento de haber tenido la previsión de echarla del apartamento antes de que tuviera la oportunidad de llevarse los documentos del ultrasonido y la prueba de embarazo. Ahora los tengo conmigo. También he hablado con Darren sobre toda la situación, por más enojado que esté con él. Dice que cooperará e incluso testificará si tiene que hacerlo. También ha evitado todo contacto con mi esposa y la ha bloqueado en todas las plataformas posibles. Se ha disculpado por lo que hizo, no es que su disculpa signifique algo para mí. Pero al menos no está redoblando su error como ella lo hizo. No pude resistir mi propia curiosidad y le pedí detalles sobre la aventura. Y dijo que empezó el fin de semana que me fui a París, continuó mientras él vivió allí. Y que aparentemente se vieron algunas veces incluso después de que él se mudó también. Dijo que no tenía idea del embarazo de ella ni de su aborto. Por más enojado que esté con él, necesito que actúe bien en caso de que las cosas lleguen tan lejos. También sé que la única razón por la que de repente está siendo tan considerado con mis necesidades es porque ha estado dependiendo financieramente de mi papá ya que se le acabaron los ahorros. Y mi papá dejó claro que lo cortará permanentemente si empeora la situación de alguna manera. Mi papá ha dejado claro que la única razón por la que no lo corta de inmediato es porque podríamos necesitarlo si el divorcio se complica. Estoy intentando con todas mis fuerzas no desquitarme con él y no ha sido fácil. No hay otras buenas noticias aún, excepto que ya me mudé a mi apartamento. No sé exactamente dónde está ella y no puedo fingir que me importa. Me alegra haber sido dueño de este apartamento desde mucho antes de haberme casado con esta mujer. Así que es poco probable que lo pierda. Eso es todo por ahora. Me estoy preparando para que el divorcio se ponga más feo. No es como si tuviera otra opción. Intentaré actualizarlos cuando las cosas se calmen un poco. Actualización 2. Oficialmente estoy divorciado. Gente. Han pasado alrededor de 6 meses desde mi última actualización y he estado increíblemente ocupado con todo. Desde mi última actualización las cosas avanzaron con el divorcio. Mi esposa siguió siendo difícil al principio. Pero después de varias audiencias previas al juicio, declaraciones y conferencias de conciliación, quedó claro que si llevábamos esto a juicio solo terminaría mal para ella. Darren dio su declaración bajo juramento y ya teníamos evidencia de su embarazo. Trajimos a nuestro ginecólogo para su declaración y respaldó todo. Las declaraciones fueron particularmente reveladoras. Bajo juramento mi esposa tuvo que responder preguntas duras. Su actitud y las inconsistencias en su historia solo jugaron en su contra. La declaración de Darren confirmó nuestras sospechas y su disculpa, aunque no significó nada para mí. Fue una pieza crucial de evidencia. También estúpidamente se tomaron algunas fotos en situaciones íntimas. Durante la aventura, que Darren tenía en su teléfono, era imposible negar la verdad. Después de las declaraciones pasamos a las conferencias de conciliación, fueron tensas. Pero los abogados de mi esposa parecieron darse cuenta de que pelear por pensión alimenticia no iba a ser fructífero dado su trabajo bien pagado y la sólida evidencia de su infidelidad. Quedó claro que sus exigencias de pensión no se sostendrían en un tribunal. Estábamos dispuestos a resolver las cosas de forma amistosa. Pero no iba a dejar que me aprovecharan. Con el tiempo mi esposa cedió.
aceptó renunciar a cualquier reclamo de pensión alimenticia. El acuerdo también aseguró que no recibiría ninguna parte de mis bienes más allá de lo que pactamos, lo cual fue justo dadas sus contribuciones durante nuestro matrimonio. Me alegra que el acuerdo final se alcanzara sin necesidad de un juicio innecesario que solo drenaría mi energía y mis finanzas. Ella recibirá sus pertenencias personales y hemos dividido nuestros bienes conjuntos de manera equitativa. El acuerdo garantiza que ambos podamos seguir adelante sin más ataduras. Estoy más que aliviado de que todo haya terminado ahora, pero no puedo evitar sentir que todo esto ha sido un enorme desperdicio de mi tiempo. No solo el divorcio, sino todo el matrimonio. No puedo creer que desperdicié mi tiempo y mi energía y descarrilé mis planes de formar una familia por alguien que no dudó en tirarlo todo por la borda por prácticamente nada. Gracias a todos por su apoyo y consejos. Han sido invaluables durante este tiempo difícil. Si alguien más está pasando por algo similar, manténganse fuertes y apóyense en su red de apoyo. Mejora. Actualización 3. No sé si a alguien todavía le interesa, pero publiqué en este subreddit a comienzos de año y han pasado unos meses desde mi última actualización. Hace un par de horas recibí una llamada de mi papá. Contesté sin esperar gran cosa, pero me contó algo que honestamente me dejó preguntándome cómo reaccionar. Al parecer Darren y mi exesposa están saliendo otra vez. No he tenido contacto con ninguno de los dos y no sabía que Darren consiguió un trabajo en la ciudad y se mudó aquí. Supongo que fue suficiente para reavivar su llama y ella de alguna manera olvidó todos los insultos que le lanzó. Durante el divorcio, me siento asqueado, me siento traicionado y como si alguien me hubiera dejado como un tonto. Mi papá dijo que dejó claro tanto a Darren como a mi madrastra que no quiere saber nada más de Darren. Al menos se siente bien tener a mi viejo de mi lado. En fin, eso es todo. Espero no volver a escuchar nada sobre esto, así que no creo que tenga más actualizaciones para ustedes, chicos.